Bienvenidos a la cuarta sesión del evento que estamos grabando en Microsoft Colombia sobre Project Online. Soy Vicente Rubio y estaré con vosotros para comentaros cómo gestionar iniciativas con esta herramienta. Como ya sabéis, Project Server 2013 y Project Online me pueden controlar todo el ciclo de vida de un proyecto. Desde que arranca la idea se convierte en iniciativa, la iniciativa se gestiona con la estrategia para decidir si se convierte o no en proyecto, tenemos el proyecto, le planificamos y le cerramos. En el centro de proyectos vamos a tener esos tipos de proyecto. Recordar que si vamos directamente a crear nuevo proyecto, tenemos aquí diferentes tipos de proyecto. Esos tipos de proyectos van a ir acompañados de un workflow, que es el ciclo de vida por donde va a pasar el proyecto. Nos vamos a fijar lo que tenemos en pantalla. Si os fijáis, tenemos algunos proyectos que ya comentamos en sesión anterior, que son tareas de SharePoint, que no van a tener workflow. Luego tenemos las diferentes etapas que tenemos preparadas para esta demostración. En mi caso, tengo 9 etapas. Una etapa inicial, una etapa de definición, de selección, planificación, ejecución. En cada una de estas etapas irá pasando esa idea convertida en iniciativa. Tendremos que tener unos aprobadores que darán los vistos buenos para pasar a la siguiente fase. Cuando estoy en una etapa, para pasar a la siguiente, se puede pasar de dos maneras diferentes. O que tenga un aprobador que me dé el visto bueno, o que tenga unos campos obligatorios que estén rellenos. Vamos a irnos moviendo por los ejemplos que tenemos en las diferentes fases y vamos a ver qué va sucediendo. Cuando, por ejemplo, veo algo que está en iniciativa, seleccionamos la primera, tenemos aquí un gráfico diciéndome en qué etapa está en este momento. Podemos tener aquí qué cosas tenemos pendientes de rellenar o tendríamos que rellenar. Si fijáis aquí tenemos la información, simplemente, como ya comentamos en sesiones anteriores. Pero si desplegamos aquí, vemos todo el ciclo de vida del proyecto y vemos por las diferentes etapas que tiene que ir pasando. Cuando estamos por una fase, la fase de creación va a tener estas 3 etapas, la fase de selección tiene estas 2, planificación y demás. Un workflow se compone por fases y las fases por etapas. Sabemos que dependiendo de la empresa donde se implante esta herramienta, la nomenclatura puede cambiar. Hay empresas que a las etapas las llaman fases, las fases las llaman etapas o las llaman otros nombres. Eso no pasa nada. Eso lo adaptamos según las necesidades de la empresa. Yo estoy comentando aquí todo el rato cómo se llama en Project. Project tiene fases y dentro de las fases tiene etapas. Vemos qué etapas son obligatorias, qué etapas no son obligatorias, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Si nos cerramos, por ejemplo, este proyecto, llevamos un proyecto que está en la siguiente etapa, por ejemplo, vamos a irnos a un proyecto que está en la etapa de definición. Vemos que aquí no tengo ninguno en la etapa 2, por lo tanto voy a seleccionar uno de definición. Lo que me va a mostrar es qué tengo que rellenar en esta etapa. Si nos fijamos, cuando estamos trabajando con un proyecto, vemos que en este caso me dice que ya estoy en esa etapa de definición. Me está diciendo por aquí qué 3 cosas tengo que completar en esta etapa. Estas son los PDPs o las páginas de proyecto. En esta etapa tengo que tener un detalle del proyecto, una planificación y un impacto estratégico, por ejemplo. Yo me puedo ir al detalle del proyecto y el detalle del proyecto pues es esa información básica con más datos. Repito que esto es completamente personalizable. Nosotros configuramos y lo adaptamos a las necesidades. ¿Qué se hace? Cualquier organización, cualquier empresa tiene una metodología. Esa metodología consiste en rellenar una serie de documentos, en guardar directamente algo en un sitio determinado, en enviar unos correos electrónicos, en hacer una serie de trabajos. Todo eso hay que definirlo y convertirlo a project. Y eso lo preparamos para que luego se quede almacenado. ¿Dónde se puede almacenar? Pues como vimos en sesiones anteriores, en ese sitio de colaboración del proyecto. Si tengo documentación, si lo que tengo son campos, lo hago directamente en las fichas correspondientes de los campos. Por ejemplo, esta de detalles del proyecto. Son campos que luego puedo yo utilizar para hacer búsquedas o filtros. Project Server, Proyecto Online, te permite crear campos a nivel de proyecto, a nivel de tarea y a nivel de recurso.
Y los campos siempre van a ser para crear las diferentes vistas, hacer consultas sobre un campo determinado en las vistas, buscar, filtrar. Tenemos esta información que tenemos que rellenar, por ejemplo, ya lo sabemos de sesiones anteriores que puedo tener la planificación, ese diagrama de Gantt que le puedo hacer directamente en la herramienta o le puedo hacer en la herramienta web, me refiero, o le puedo hacer del cliente. Y si vamos a trabajar con estrategia, que será la siguiente sesión, tenemos, por ejemplo, una ficha donde podemos rellenar ese impacto estratégico. Ya comentaremos en la sesión siguiente. Pero bueno, aquí podemos decir cómo están de prioritario o no prioritario los diferentes objetivos estratégicos. Si me voy otra vez a la información del proyecto, veré en qué etapa determinada y fase de ese workflow estoy. Siempre nos tenemos que ir a la parte inferior y en la parte inferior veremos qué está completado, no se requieren campos para el proyecto, está completado o directamente tenemos aquí nuestra información de por dónde estamos en ese momento. Si ha habido un error en el workflow, no ha habido un error o demás. Si seguimos avanzando, podemos ver qué hay en siguientes etapas. Hay veces que en diferentes etapas tengo la misma información, porque no me requiere datos nuevos, simplemente me requiere tener un paso previo. Si por ejemplo me voy a este proyecto que está en esta etapa, vemos que lo que me está haciendo es la evolución de la etapa. Estoy en la 4 y tengo aquí información correspondiente. Bien, pues vamos a pegar un salto a un proyecto ya que esté por el final. En esta definición, si yo me voy ya a mi centro de proyectos y me voy ya a un proyecto final, por ejemplo, voy a seleccionar por aquí uno que esté aquí en la parte de ejecución. Vamos a ver qué se requiere en esta etapa. Bien, si nos fijamos, pues tenemos la planificación correspondiente y estamos viendo que aquí estamos en esta parte de ejecución, que en este caso hay un error en el workflow porque todavía no se ha completado. Bien, ¿cómo funciona esto? Vamos a cerrar y ya lo vimos, pero si yo quiero crear un proyecto nuevo con una iniciativa, lo que tengo que hacer simplemente es irme a proyecto nuevo, me voy a crear un proyecto, por ejemplo, que sea de desarrollo de software y me va a aparecer una ficha, como vimos en la sesión primera, donde rellenamos la información. Digo un ejemplo de iniciativa. Aquí podemos rellenar más o menos información, esto es completamente configurable. Cuando damos ese ejemplo de iniciativa, si vamos a finalizar, el proceso sería el que vimos ya en la primera sesión. Simplemente lo que me hace es que me busca el workflow correspondiente, me prepara la información, me prepara el sitio del proyecto y mete la iniciativa en su sitio adecuado. Esta iniciativa va a tener ese ciclo de vida. Esa iniciativa me puede interesar a mí decir que la quiero directamente avanzar, aprobar y demás. Pues acordaros que simplemente lo que voy a hacer es enviar la iniciativa al sitio correspondiente. Aquí ya tenemos la iniciativa creada y como sabíamos tengo la información del proyecto donde yo puedo empezar a rellenar. Y de esta manera tan sencilla como se trabaja con las iniciativas. Recordar, si yo tengo una iniciativa, en cualquier momento puedo enviar la iniciativa para que me la aprueben. Tengo opciones porque a lo mejor me puede interesar restablecer el workflow porque yo estoy en una etapa determinada y por el motivo que sea vemos que ese workflow se tiene que cancelar, le restablecemos, o a lo mejor me puede interesar cambiar el tipo, porque puede pasar que yo le seleccioné un tipo, me he equivocado y lo que quiero es cambiarle. Me dirá cuál es el tipo que he seleccionado y yo puedo seleccionar entre la lista cualquiera de los que hay disponibles. En este caso seleccionamos, por ejemplo, el de marketing. Damos un OK y este proyecto se restaura para que me salga con el tipo de marketing. Y como comentamos en sesiones anteriores, recordad que en esta versión 2013 Project Online y en la versión 2010
En el momento que yo lanzo una iniciativa, ya se crea el sitio de colaboración del proyecto. Por lo tanto, toda la documentación correspondiente a ese proyecto, problemas o riesgos que yo quiera poner antes de empezar la planificación, podemos empezar a tenerlo por ahí. Es lo que vimos en la fase de colaboración y documentación. Que el problema que teníamos en versiones anteriores es que todo eso pasaba, pero nunca lo podíamos documentar. También gente que ha utilizado la versión 2007, toda la gestión de iniciativas o ese paso previo lo hace a lo mejor con listas de SharePoint. Pero aquí vemos que directamente desde la herramienta lo podemos controlar. Cerramos. Hacemos un check-in para que no se nos quede bloqueado. Y vemos que nuestra iniciativa se ha creado aquí junto con el ejemplo de proyecto que hicimos en la primera fase. Un cambio muy importante que ha habido en la versión 2013 de Project Server y en Project Online, sobre todo para la gente que le toca implementar la herramienta, es que en la versión anterior, en 2010, para hacer un workflow y adaptarlo al ciclo de vida de Project, ese workflow lo tenemos que desarrollar, lo tenemos que hacer con .NET. O teníamos que tener una herramienta externa para poder diseñar los workflows. En la versión de Project Online o 2013 de Project Server, los workflows se diseñan con SharePoint Designer, que es la herramienta que me diseña los sitios de SharePoint. Tenemos que tener claro que es muy diferente un workflow de SharePoint que un workflow de Project. Un workflow de SharePoint, todo el mundo lo conoce, por ejemplo, cuando llega un documento a una biblioteca y dependiendo que sea el usuario, que se envíe por correo a otro sitio, que se guarde en otra biblioteca, en una carpeta, bueno, lo que queramos hacer de funcionalidades. Pero un workflow de Project es algo secuencial, es por las etapas en las que va a pasar ese proyecto. Y si en esa etapa directamente tenemos que aprobar algo o tenemos que rellenar unos campos personalizados. Como decía, en la versión 2010 no se podía desarrollar ese workflow de SharePoint Designer y en la versión 2013 de Project Online se puede desarrollar perfectamente. Bueno, pues espero que os haya gustado esta sesión. Hasta luego. Y si quieres estar al día sobre Project Visio, suscríbete a nuestra comunidad. Todo sobre Microsoft Project y Visio. Nos encontrarás en las redes sociales. Y a partir de ahora tenemos nueva web con contenidos, donde podrás acceder fácilmente a todos nuestros sitios. www.icomplutense.com